A lo largo de la historia han existido grandes crisis económicas. Unas se produjeron en regiones específicas y otras tuvieron alcance mundial. Entre las grandes crisis económicas de la historia se encuentran la crisis del siglo III, la peste negra de 1346, la crisis de los tulipanes de 1637, la burbuja de los mares del sur en 1720, el pánico de 1825, el pánico de 1837, la Railway Manía de 1840, el pánico de 1873, el pánico de 1893, el pánico de 1907, la recesión de 1914, la crisis del petróleo de 1973, la crisis de la deuda latinoamericana de los 80s, la crisis de la guerra del Golfo de 1990, la crisis financiera asiática de 1997 y la burbuja de las .com en el 2000. En este video nos centraremos solo en las tres mayores crisis económicas mundiales de los últimos 100 años. 3. La crisis financiera de 2008. Esta crisis se generó como consecuencia directa del colapso de la burbuja especulativa ligada a los activos inmobiliarios en los Estados Unidos, iniciando con la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. Se empezó a manifestar gravemente a inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después al internacional, produciendo una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos como una crisis alimentaria global. 2. La crisis económica mundial de 2020. En un primer momento fue una crisis sanitaria originada en China que rápidamente se extendió al resto del mundo, generando un confinamiento de la población que produjo que muchas industrias, fábricas y empresas de todo tipo reduzcan su actividad habitual, trabajen en condiciones restringidas e incluso cesen temporal o definitivamente sus actividades. A esto se le sumó la fuerte caída de los precios del petróleo, el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Finalmente, en febrero de 2022, inicia la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que se proyecta un colapso en el suministro de alimentos por la escasez de cultivos de productos básicos clave como el trigo. 1. El crack de 1929. El crack de 1929 fue una histórica caída de la Bolsa de Valores de Nueva York que inició el 23 de octubre de 1929 y que generó una prolongada crisis económica durante la década de los años 30 conocida como la Gran Depresión. Este crack se produjo al final de la década de los felices años 20. En la que un endeudamiento alto y generalizado creó una burbuja financiera que tarde o temprano terminaría por reventar. El crack de 1929 produjo la quiebra del sistema bancario, una disminución del Producto Interno Bruto, cierre de fábricas, millones de desempleados, disminución de los precios y quiebra de empresas, de las cuales los sectores más afectados fueron la agricultura, la producción de bienes de consumo y la industria pesada. La Gran Depresión tuvo alcance mundial y fue la crisis económica más importante del siglo XX.